vamos a tener. Vamos a abarcar lo que es el tema 5, donde hablaremos de espacios culturales y políticos. Y bueno, estos son los subtemas de este tema general. Y hoy vamos a abarcar lo que son espacios culturales y políticos y lo que es diversidad cultural y todo lo que ello implica, ¿ok? Yo creo que nosotros como personas, eh, como seres individuales, tenemos ya alguna idea de lo que es la cultura y todo lo que esto abarca, ¿no? En general, eh, pues todos, todo lo que vendría siendo, ay, permítanme tantito. Listo, chicos, una disculpa. Bueno, a lo que me refería era que nosotros como individuos tenemos ya un concepto o tenemos una idea en general de lo que es la cultura. Y pues en sí, los que los geógrafos y las personas que se dedican a estudiar este campo, eh, han dado conceptos, pero en general no hay como una definición bien dada, ya que lo que es la cultura o este concepto de culturalidad, pues abarca muchísimos, muchísimos aspectos, ¿no? Y más que nuestro planeta, pues estamos distribuidos de formas completamente, este, alternas, entonces tenemos diferentes culturas, diferentes aspectos. Simplemente en nuestro país, pues vemos una gran diversidad de esto, ¿no? De la cultura. Entonces, si nosotros observamos a nuestro alrededor, notaremos que físicamente las personas somos distintas, tanto en nuestra complexión, en nuestra talla, la forma y el color de nuestros ojos, de la piel, nuestro tipo de cabello, etcétera, ¿no? Vemos diferentes rasgos que nos hacen diferentes y nos hacen únicos. Am, Sabemos que a nivel continental estos rasgos son aún más diversos y que estudiados por la geografía y varias ciencias más, nos ayudan a comprender las diferencias existentes entre los pueblos del mundo. Además de los rasgos físicos, también somos diferentes en nuestra forma de vida, de hablar, de escribir, de vestirnos, de pensar. Nuestro comportamiento también es diferente. Inclusive tenemos diferentes prácticas religiosas, costumbres, tradiciones, fiestas, valores, etcétera, que nos son transmitidos de generación en generación, lo que nos diferencia a unos pueblos de otros. O sea, en lo que les dije primero, pues nos diferenciamos como individuos, ¿no? Pero también nos podemos diferenciar como pueblos, ¿no? Esto lo vemos a nivel nacional y a nivel mundial, lo que nos lleva a tener una gran diversidad social y cultural. Entonces, ahora, los espacios culturales y políticos. Estos son o tienen en común que son espacios donde se desarrollan y presentan diversas manifestaciones culturales y políticas. Podemos hablar desde una obra de teatro, una escultura, un discurso, un meeting, etcétera, ¿no? Dependiendo si hablamos de cultura o política. Y bueno, todas estas prácticas lo que comparten es que toman y organizan sentidos de creencias y valores que circulan y son compartidos en sociedad. Asimismo, todas estas manifestaciones operan en el campo de lo sensible, es decir, en su constitución portan elementos que tocan la sensibilidad de quienes participan en ellos. Y lo vemos en el aspecto cultural en cuanto, por ejemplo, una obra de teatro, ¿no? Una declamación generalmente tocan los sentimientos de las personas, ¿no? Esa sensibilidad. Y
al verlo del aspecto político, pues aquí entran conceptos como el nacionalismo, ¿no? Que a veces cuando los políticos van a ciertos lugares a dar sus discursos, pues dan propuestas, etcétera. Pero hay un elemento muy vital para ellos, que es llegar a la sensibilidad y tocar, pues ahora sí que los corazones de las personas para que voten por ellos, ¿no? Entonces, este es un elemento, pues, muy importante. Asimismo, también existen espacios que no responden a las denominaciones convencionales de espacios culturales y políticos, que, sin embargo, en su uso por las personas son reconocidos y convertidos como espacios culturales y políticos, pues son espacios de encuentro de manifestaciones culturales y políticas, encajando plenamente pues con la definición de espacios culturales y políticos, ¿no? Entonces, hay ciertos espacios que están definidos y son reconocidos, ¿no? Como los museos, eh, teatros, etcétera. Y en cuanto a políticos, pues las cámaras de senadores y algunas instituciones que tienen que ver con la política. Pero, como les mencionaba, hay ciertos espacios que no están reconocidos así como muy específicamente, más bien, sin embargo, a la hora de que las personas se reúnen ahí para hacer este tipo de expresiones, pues se convierten realmente en estos espacios, ¿no? Podemos verlo como desde una casa donde se reúnen las personas para hacer, no sé, una convocatoria para los puestos políticos, ¿no? O para informarle a cierta comunidad o a ciertas personas de interés quiénes van a ser los representantes o quiénes se están postulando. Y en cuanto a lo cultural, pues lo podemos ver en un, ay, se me fue el nombre, en un jardín, en un parque, sí, más bien parque, en un parque donde a lo mejor no está especificado que ahí sea un centro cultural, pero al reunirse las personas ahí, pues, y hacer este tipo de expresiones culturales, se convierte en un espacio cultural. Ahora, entraremos ya de lleno a lo que es la diversidad cultural de México y del mundo. Hablaremos de lo que son las etnias, lo que son lenguas, religiones y lo que es el patrimonio cultural. Bueno, aquí yo les pongo lo que es una definición de cultura, pero me voy a regresar tantito a la diapositiva anterior, por si no están poniendo atención. Ustedes, díganme, ay, creo que se fue a la de adelante. Ustedes menciónenme cuál es su concepto o qué idea tienen de qué es la cultura. Si no pueden prender su micrófono, recuerden que me pueden escribir por el chat, yo siempre lo reviso, ¿va? Para ustedes, ¿qué es la cultura o qué idea tienen sobre Puede ser lo que cultura? caracteriza a cierta región por sus tradiciones y costumbres, Puede ser que, perdón, es que no entendí lo primero. ah, como las tradiciones y costumbres que caracterizan a un espacio geográfico. Sí, tiene que ver, muy bien, Camila. ¿Quién más? ¿Quién más quiere aportar algo sobre lo que es cultura? A ver, veamos el chat. Dice Fernando, el conjunto de valores, costumbres y tradiciones de un pueblo, la lengua, los nombres, etcétera. Sí, también tiene que ver, Fernando. Muy bien. También Bien. puede ser como ¿Quién la más quiere aportar vestimenta algo? y su lenguaje. Puede ser que, perdón, se te cortó un poco. La vestimenta y su lenguaje. Ujú, muy bien, la vestimenta, el lenguaje sí son factores que influyen en en la cultura. Muy bien, pues veamos. Eh, Sabemos que la población mundial posee características físicas y culturales que la diferencian entre sí. Entre los aspectos que dan a un pueblo identidad, destacan una historia en común, las características étnicas, la lengua, la religión, las costumbres, los valores y las tradiciones. Son cosas que ustedes mencionaron. Todo esto constituye lo que denominamos
cultura, la cual, de acuerdo con la ONU, es el conjunto de particularidades que distinguen a una sociedad en los ámbitos material, espiritual, intelectual y emocional. ¿Por qué material? Porque la cultura también lo vemos en lo arquitectónico, en piezas que se han encontrado en excavaciones, etcétera, ¿no? Artesanías, etcétera. En lo espiritual, ¿por qué? Porque la cultura también abarca lo que es la religión. Lo intelectual lo vemos tanto en las lenguas, en las etnias, y, bueno, en lo que ya mencioné anteriormente, porque todo esto va infundido en creencias y pues está ligado a la ciencia también. Y lo emocional, porque nos hace sentirnos parte de todos estos rasgos, nos hacen sentirnos parte de alguna, pues de algún, ¿cómo decirlo? De alguna sociedad, de algún grupo social, nos hace, inclusive nos hace sentirnos formar parte de una familia, ¿no? Si lo queremos ver algo más, pues más cercano, ¿no? Más local. Ah, y bueno, todo esto se manifiesta en lo que vendría siendo, por ejemplo, el arte, las letras, las formas de convivir, los sistemas de valores, las creencias y las tradiciones, las cuales varían de un lugar a otro. La diferencia entre grupos sociales crea la identidad de los individuos y fortalece un sentido de pertenencia en escala local, nacional y mundial. Y de hecho esto, si no mal recuerdo, lo ven también en formación cívica y ética, donde ven esto del sentido de identidad. Entonces, podemos ver ahí en la imagen que les puse lo que abarca la cultura, ¿no? Algunos aspectos. Como les menciono, abarca muchísimas cosas que podremos hablar de cultura, pero pues en general estos son como los más reconocidos. La gastronomía también entra dentro de lo que es la cultura, conocimiento de historias, lo que es nuestra comunidad, las artes, valores, etcétera, etcétera. Ahora bien, a la amplia variedad de grupos humanos que se distinguen por sus rasgos culturales, se les llama diversidad cultural. Y es lo que realmente nos interesa en este tema, ¿no? Hablamos ahorita de lo que es la cultura, que abarca, etcétera, para darnos una idea, ¿no? Pero al vivir en un mundo tan grande, donde tenemos una distribución de población, pues, muy dispersa, hablamos entonces de diversidad cultural, ¿no? Y bueno, a pesar de que la cultura es una red compleja de relaciones que vinculan a todos los miembros de una comunidad, podemos reconocer que los principales elementos que permiten la transmisión de la cultura son la lengua y la religión. La diversidad cultural en lo que vendría siendo la escala local se identifica a partir de costumbres y tradiciones. Eso sí lo tienen que tener como que así presente, ¿no? Eh, que la diversidad cultural se identifica a partir de las costumbres y de las tradiciones. Ah, lo que son costumbres y tradiciones tienden a confundirse, ya que las costumbres como tal son acciones que tiene el ser humano sobre su vida diaria, ¿no? Y estas, al pasar el tiempo o al pasar de generación en generación, pueden perderse. A lo contrario de lo que son las tradiciones, que también son acciones que realiza el hombre a través de su vida, pero lo realiza en conjunto, en sociedad, y estas prevalecen a lo largo del tiempo, ¿ok? Y bueno, estas costumbres y tradiciones permanecen en barrios y colonias de una localidad, como las celebraciones, la gastronomía, carnavales, artesanías, peregrinaciones y festivales característicos. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, en la localidad donde yo vivo, el municipio es Huixquilucan. Y aquí no recuerdo bien la fecha, pero cada año se hace un carnaval. Y eso es una tradición que se viene haciendo no hace mucho.
Y todo esto, pues, lo vemos representado en diferentes lugares, ¿no? Inclusive aquí mismo en este municipio, dentro de este municipio, pues, vemos diferentes caracterizaciones, ¿no? No cada, ¿cómo decirlo? Cada pueblo dentro de este municipio tiene tradiciones y costumbres diferentes, a pesar de que tenemos, pues, estamos muy cerca, ¿no? Y algunas de estas tradiciones y costumbres, pues, son muy similares. Los hábitos y costumbres, nos dan identidad. A ti, alumno, que estás del otro lado, y a las personas que te rodean, y a la vez son prácticas que conforman la cultura local. En cuanto a la cultura, vemos que favorece que los habitantes de un territorio construyan y fortalezcan su identidad nacional. En México, por ejemplo, tenemos lo que es la bandera, el escudo y el himno nacional. Y tenemos también ciertos personajes históricos, tenemos también lo que es la gastronomía, nuestra arquitectura prehispánica, nuestra lengua española y las tradiciones, ¿no? También incluso la música tradicional o ya más moderna. Ay, perdón. Disculpen. Estamos en la música. Entonces, todo este tipo de ¿cómo se llama? De elementos, nos dan identidad como mexicanos, además de reconocernos de acuerdo con nuestro lugar de nacimiento. Por ejemplo, no sé, si nos por ejemplo, los que están en la Ciudad de México, pues les dicen chilangos, ¿no? Ah, los que viven en Sonora, pues les dicen sonorenses. Pero eso no significa que todos no seamos mexicanos, ¿no? Tenemos ahí esa identidad nacional. Y bueno, esto tiene que ver mucho con la diversidad cultural porque pues hay diferentes naciones. Hoy en día, los medios de comunicación nos permiten conocer más fácilmente la diversidad cultural a nivel mundial y local. Antes, como nuestra comunicación no era tan compleja, ni tan diversa, ni tan actualizada, por actualizada entiéndase que, bueno, ahora ya tenemos muchos elementos que nos ayudan a comunicarnos como lo estamos haciendo ahora a través del Internet, pues sí tenía la humanidad, o al menos en ciertas regiones se tenía conocimiento de que afuera de donde nosotros vivimos, de nuestra burbuja, de nuestra localidad, hay más personas con diferentes rasgos, con diferentes culturas, con diferente idioma, etcétera, ¿no? Pero una vez que lo que es la tecnología va avanzando, pues tenemos un acceso más amplio a estas culturas, ¿no? A esta diversidad a nivel mundial. Y esto es indispensable para aprender a respetar y valorar las múltiples manifestaciones culturales con el fin de garantizar una convivencia pacífica en el mundo. Recuerden, todo esto debe de ser desde el respeto, porque si nosotros no respetamos todas estas culturas, todo esto, pues ya estamos infringiendo pues ciertos valores, ciertas creencias, ¿no? Entonces, podemos observar que la diversidad cultural en la población de México, que comparte las tradiciones culturales de un pasado indígena y la herencia cultural producto de la colonización española, dan lugar a una mezcla étnico-cultural, ¿ok? Entonces, y esto no solo lo vemos en México, ¿no? También lo vemos a nivel mundial, porque pues sabemos que la colonización no solo se hizo aquí en México, ¿no? Se hizo en diferentes partes del mundo por diferentes naciones. Entonces, todo esto nos lleva a una mezcla étnica cultural. Pero bueno, ¿qué es una etnia? Y yo sé que a lo mejor ustedes este término no lo tienen como muy relacionado, ¿no? Es así como que está un poco en el olvido. Hoy en día ya se empieza a retomar más porque se
tiene como una necesidad de recuperar todo lo que son de nuestros ancestros, de nuestro pasado, ¿no? Entonces, ¿qué son las etnias? Bueno, en sí, la sociedad de los seres humanos forman y conviven y se relacionan dentro de un mismo espacio y un ámbito cultural. Todo esto agrupado en etnias, del griego etnos, que significa pueblo o nación. Entonces, las etnias son grupos humanos que tienen un mismo origen, viven en comunidad y comparten semejanzas físicas, de lenguas o idiomas, de rasgos culturales, costumbres, valores, tradiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Así como factores genéticos que han evolucionado a lo largo de la historia. En el mundo existe una multiplicidad de etnias o de pueblos o de naciones, ¿no? Cuya distribución y clasificación no es fácil. ¿Por qué? Bueno, no es fácil debido a las particularidades de cada una y las mezclas entre ellas. No obstante, aunque muchos coinciden en que hay tantos grupos étnicos como lenguas en el mundo, no debe pasarse por alto que hay etnias multilingües, eh, así como muchas lenguas habladas por diferentes etnias. En las etnias se expresan las formas en las que diversas sociedades y grupos humanos ven el mundo, transmiten su conocimiento y tradiciones que se adquieren en el seno de una familia y de un grupo social determinado, dando un sentido de pertenencia y creando vínculos afectivos entre las personas. En un país puede haber varias etnias, como lo es en el caso de, por ejemplo, España, ¿no? Que están las etnias vascas, catalanas, asturianos y gallegos, entre otras. Y inclusive México también tiene muchas etnias dentro de su territorio. Y pues bueno, aquí en este mapita, en este mapita nos indican los principales grupos étnicos a nivel mundial. Tenemos lo que son los amerindios, los árabes, caucásicos, afroamericanos, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, pues son como combinaciones, ¿no? Aquí en el mapita, en color como mostaza, sí, como color mostacita, tenemos lo que son los amerindios, en color como grisecito, que es en esta parte de aquí arriba que está en Estados Unidos. Esta parte. Creo que no se ve, ¿verdad? Déjenle pongo verde para que no pase un poco. ¿Ok? Así es. Esa parte, por ejemplo, es grisecito, son afroamericanos. Y lo que es el color azul, este, este que está aquí en México y toda esta parte de aquí, pues son los mestizos, ¿no? Y así, bueno, en lo que vendría siendo la simbología en la parte de abajo, pues pueden ir ubicando ustedes de manera fácil y sencilla en dónde están ubicadas estas etnias, ¿no? Y pues bueno, aquí en la lista yo les coloco cuáles son los principales, ¿no? A nivel mundial. Porque, bueno, hay muchísimos, muchísimos grupos étnicos, pero pues estos son como los que más resaltan, los más que han destacado. Y bueno, ah, eso es a nivel mundial, pero en cuanto aquí a nuestra nación, en México, los principales grupos étnicos vienen siendo los nahuas, mayas, zapotecas. Y bueno, aquí en este mapita están distribuidos por estados y viene ahí el nombre de estos pueblos indígenas de México. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto a lo que vendrían siendo las etnias? Ninguno, maestro. Perfecto, Miguel Ángel. Recuerden, las etnias en sí son los pueblos o naciones, el conjunto de personas, ¿ok?
que tienen, bueno, características en común. Ahora, las lenguas. Como ya hemos mencionado, o como les mencioné casi al inicio, la lengua y la religión son características fundamentales de los grupos étnicos. De hecho, la clasificación de las lenguas tiene gran semejanza con las etnias antiguas. Por ser un medio de comunicación hablada y escrita, desde tiempos remotos, la lengua ha sido un elemento transmisor de cultura y forma parte de la identidad de todas las etnias. ¿Ok? Entonces, la lengua sabemos que, bueno, es un medio de comunicación hablado y escrito. Muy bien. Con el paso del tiempo, la lengua ha sufrido variaciones en su composición y fonética, es decir, en los sonidos de los que se compone. Es probable que en las primeras poblaciones humanas asentadas en un mismo lugar se hablara una lengua en común. Inclusive los que han escuchado que en la Biblia se menciona que al principio todo se hablaba una misma lengua, ¿no? Pero el ser humano, al ser tan ambicioso y crear una torre muy grande, Dios los castiga y crea las lenguas, ¿no? Esa es una forma en la que el ser humano dio como su forma de entender de cómo fue que se crearon las lenguas. Puede o no ser cierto, cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿no? Solo esta es una forma en que el ser humano expresa la forma de cómo ve al mundo, ¿no? De cómo cree que se crearon ciertas cosas, cómo cree que se formaron ciertas cosas. Entonces, tenemos esto que se creía que en un inicio, debido a que las primeras poblaciones se asentaban en un mismo lugar o muy cercano, pues se tenía una lengua común, ¿no? Sin embargo, con los procesos de migración, bueno, ya más adelante, ¿no? Migración, colonización y expansión bélica y comercial, se ha modificado la estructura gramatical de diversas lenguas por el contacto con otras, lo que ha derivado en el surgimiento de idiomas nuevos, aunque muchos conservan rasgos de la lengua primaria. Inclusive aquí podemos agregar que en nuestro lenguaje, nuestra lengua aquí en México, pues tenemos palabras que se modificaron, ¿no? Que escuchamos, por ejemplo, palabras francesas, palabras en inglés, palabras en alemán y, ay, la otra lengua no me acuerdo cómo se llama, que se habla en Jamaica. Que nosotros las escuchamos, pero al no poder pronunciarlas, pues las modificamos y hoy en día son tan comunes que realmente, pues, no nos damos cuenta de que tienen su origen en otras lenguas, ¿no? Mm, Hoy en día existen en el mundo aproximadamente 7,000 lenguas, y eso de las que se tienen así como conocimiento, ¿no? Porque puede haber muchas más. Y estas están distribuidas de forma distinta. Por un lado, hay países monolingües que hablan una sola lengua, pues. Eh, Tal es el caso de Burundi, donde se habla el Kurundi, Bangladesh, donde se habla el bengalí, etcétera, ¿no? Entre otras. Y por otro lado, tenemos países como Papúa Nueva Guinea, donde se hablan 832 lenguas. Otras naciones con amplia diversidad lingüística son Indonesia, México, Australia, etcétera. Y bueno, las lenguas más habladas en el mundo son el chino, el inglés y el español. Y bueno, aquí en el mapita está distribuido las lenguas más habladas en el mundo. Y tenemos el chino mandarín, el inglés, el español, el ruso, el hindi o urdu, el árabe, el portugués, ¿no? Y bueno, ahí ustedes, cuando tengan la presentación, ay, es que quería hacerles pero cuando ya les suba la presentación, van a poder ampliar el archivo y
localizar de una manera más rápida, pues, dónde están ubicadas estas lenguas, ¿ok? A nivel mundial. Y pues bueno, en la actualidad hay idiomas que tienen una trascendencia comercial y política, ya que son idiomas utilizados para llevar a cabo transacciones comerciales o acuerdos políticos entre las naciones. El de mayor uso es el inglés y en menor medida el español y el francés. Estos idiomas también son los más difundidos en libros, periódicos, revistas y otros medios masivos de comunicación, como lo son el cine, la radio y la televisión. Y bueno, se sabe que el idioma más hablado es el chino mandarín por el número de habitantes o de personas que lo hablan. Pero el más usado a nivel comercial, como aquí lo mencionábamos, es el inglés, debido a que, bueno, se utiliza más para hacer transacciones comerciales o acuerdos políticos. Y es lo que podemos ver en esta tablita o en este gráfico que yo les coloqué. Vienen abajo los idiomas más hablados en el mundo. Estos son datos del 2021. Y bueno, en azul clarito tenemos por número de habitantes y en color azul más oscuro se tiene lo que es el hablante nativo, ¿no? Y bueno, pueden ver que eh, el total de hablantes en color azulito pues gana el inglés, ¿no? ¿Por qué? Por esto de que es una lengua utilizada no solo por los nativos, sino que se utiliza a nivel mundial por la trascendencia comercial y política. Y sin embargo, si nos vamos a lo que es el hablante nativo, pues lo que es el chino mandarín, pues es el que es más hablado por personas nativas, ¿ok? Y pues ahí van viendo los diferentes idiomas, los más hablados. En cada país o nación existe un idioma oficial que es reconocido y hablado por la mayoría de su población, aunque en muchos países, especialmente donde hay grupos étnicos, estos conservan su lengua y la siguen transmitiendo, aumentando el acervo de su riqueza cultural. Por ejemplo, en Perú existen etnias que hablan quechua y aymara. Ajá. En Paraguay tenemos lo que es el guaraní y en Chile el mapuche. Sin embargo, el idioma oficial en estos países es el español, al igual que aquí en México. Actualmente los países han reconocido la riqueza cultural que representan las diversas lenguas étnicas dentro de sus países, por lo que hoy en día se diseñan esquemas para permitir la conservación y expansión de dichas lenguas. Inclusive hay programas donde tengo entendido que en los espacios rurales se enseñan o se lleva una materia donde se imparten estas lenguas, ¿no? Y bueno, a pesar de esta diversidad lingüística del planeta, solo el 80% de la población se comunica con 83 idiomas. Y según la UNESCO, más del 50% de las lenguas está en peligro de extinción, debido, entre otras causas, al número de habitantes de cada una, a la creencia de un lenguaje escrito a la carencia de un lenguaje escrito y a la competencia de una lengua con otra. Es decir, las lenguas dominantes ejercen un poder de atracción sobre los habitantes de lenguas minoristas, tal es el caso del inglés. Bien, según datos oficiales, existen 69 lenguas oficiales en México, 68 son indígenas y, bueno, el español, ¿no? Que haría el total de las 69. Las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son el náhuatl, el chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzoltzin, celtal,
y el maya. Existen otras 40 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, las cuales están a punto de desaparecer debido a que quedan muy pocos habitantes que hablan estas lenguas y pues ya no son posible transmitirlas. Tal es el caso de las lenguas de Paipai, Kumiai y Cu- Cucapa. Hace tiempo yo vi un documental donde, la verdad no recuerdo si era aquí en México o era en otra parte del mundo, donde se hablaba de una lengua en silbidos. Y que esa lengua ya estaba a punto de extinguirse porque las personas que lo hablaban o lo transmitían, pues mayormente se están mudando a zonas urbanizadas, ¿no? Entonces ya no hay como esa necesidad de querer transmitirlo a nuevas generaciones, ya que como esta lengua se hablaba o se practicaba en un lugar donde las casas estaban muy lejos las zonas de las otras, o sea, hagan de cuenta que aquí estaba un cerrito y allá enfrente hasta muy lejos había otro cerrito, entonces como era mucha la distancia, aprendieron a comunicarse por medio de silbidos. Entonces, es el caso de aquí en México y en todo el mundo, que pues hay lenguas que ya están desapareciendo y otras que pues ya desaparecieron, ¿no? Y aquí en el mapita, pues aparecen las 11 familias lingüísticas en México, ¿no? Y bueno, ahí están distribuidas por color y ustedes con ya más calma pueden visualizarlo cuando yo suba la presentación, ¿va? Y pues ahí hay información interesante. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto a las etnias y las lenguas? Ninguno. ¿No? Creo que son temas, como les he dicho anteriormente, no son, sí son complejos, tienen una gran profundidad porque podríamos desmenuzarlos así muy, muy, muy profundamente y abarcaría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no son conceptos que sea tan difícil comprender. Más al contrario, ¿no? Son más fáciles de aprender, solo hay que tenerlos en cuenta y relacionarlos con cosas o imágenes que nos ayuden a identificarlos más rápido. A ver, alguien dice algo en el chat. Ok, Miguel Ángel Gallegos dice todo bien. Bueno, entonces ya hablamos de lo que son las etnias, las lenguas, y ahora vamos a hablar de otro tema, que es la religión. Como tal, no vamos a decir o no vamos a hablar sobre si están bien o están mal, ¿no? Solo nos va a interesar cuáles hay, cómo están distribuidas y cómo es que nos ayuda a la diversidad cultural, ¿ok? Como les mencionaba anteriormente, cada quien es libre de creer en lo que quiera y de practicar la religión que prefiera. Y pues no por ello están bien o están mal, ¿va? Entonces, otro de los elementos constitutivos de lo que es la cultura es la religión y se considera como un sistema de creencias con base en la relación de los individuos con el universo. Esto ya se los había dicho. Ok, aquí. Ah, o con uno o varios dioses. Y aquí, bueno, esto ya está como que un poquito de más. Sabemos que hay religiones monoteístas y politeístas, ¿no? Las monoteístas solo creen en un dios y las politeístas creen en, pues, más dioses, ¿no? Que era lo que les mencionaba. Las creencias religiones, al igual que la lengua, establecen vínculos de cohesión social e influyen sobre la forma de vida de los grupos humanos. Por el mismo tiempo, crean diferencias que, en casos extremos, pueden dar lugar a conflictos armados entre naciones o al interior de un país. A principios del 2006, en Irak, bueno, se tuvieron que establecer medidas para contrarrestar la violencia entre, pues, diferentes grupos religiosos, ¿no? Y bueno, ese también es un tema que vamos a ver más adelante con mayor profundidad. Ahora, la religión tiene una amplia distribución en el mundo. Aquí en este mapa que podemos ver, eh, tenemos distribuidas igual, siempre por colores, las religiones, ¿no? En Europa
predomina lo que es el catolicismo, especialmente en los países circundantes a Italia, donde se encuentra la sede de la Iglesia Católica, que es el Vaticano. En el norte y centro de Europa, recordemos que, bueno, Europa es esta parte de acá arriba. No todo lo que encierra mi círculo, porque realmente ya abarca otras cosas, pero bueno, por acá arriba está Europa, ¿no? Y ya, respectivamente los países que abarca. En el norte y centro de Europa, como lo que es Gran Bretaña e Irlanda del Norte, etcétera, entre otros, domina lo que es el grupo de los protestantes. Otra doctrina del cristianismo que tiene representación en Europa son los ortodoxos, quienes se concentran sobre todo en Rusia, Georgia, Grecia, etcétera. Y bueno, encontramos también un pequeño grupo de países seguidores de lo que es el Islam y como son Bosnia y Herzegovina y otros. Y pues bueno, aquí en este mapita que yo les puse, tenemos las religiones, ¿no? Que son la budista, el hinduismo, la sintoísta, confucionista, lo que es la religión católica, protestante, ortodoxa. Tenemos lo que es la musulmana, con lo que es la sunita y la shita. Tenemos también otras religiones como la judía, los animistas y naturales. Y pues bueno, esas son como las más reconocidas porque tienen mayor número de practicantes, pero se sabe que hay más, ¿no? Entonces, en Europa, bueno, ya les mencioné cómo están distribuidas estas. Y bueno, ahora respecto a América, en América, que ya vendría siendo esta parte de acá, esta parte de acá, tenemos que predomina lo que es la religión cristiana. Sin embargo, hay diferencias entre los distintos países seguidores que conforman el continente. En la mayor parte del territorio de América Latina se profesa lo que es el catolicismo, como en el caso de nuestro país, México. Pero en Estados Unidos de América, la mayoría son protestantes y en Canadá se combinan ambas religiones. También sabemos que dentro de estas religiones generalizadas, como lo es el catolicismo, hay subgrupos, ¿no? Se dividen en, no sé, en ortodoxos y católicos, no sé qué, y así, ¿no? Entonces pero en general es así. Tenemos lo que es el catolicismo, pero dentro de esas mismas regiones, pues puede haber eh, que se mezclen, que se combinen ambas estas religiones. En los países de Centroamérica y Sudamérica, la religión católica es la más extendida, pero al mismo tiempo se combina con pequeñas comunidades de judíos en países como lo es Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Las religiones con mayor representación en lo que vendría siendo Asia, y Asia ya estaría por acá, si no me equivoco, son en lo que es el budismo, el hinduismo y el islam. El budismo se extiende desde China hasta los países del sureste asiático, como son Tailandia, Japón, Vietnam, etc. Lo que es el hinduismo se profesa particularmente en India y el islam abarca países de la región centro y suroeste de Asia, como lo es Pakistán, Afganistán y algunos países de la península arábiga. En lo que vendría siendo África, ya nos vamos para acá de este lado, África, como les digo, no es todo lo que abarca el circulito, ¿no? Yo solo se los menciono para que tengan una idea de dónde está ubicado. En África se combinan diversos tipos de religiones. En los países de la región norte, el Islam es la doctrina que profesa la mayoría de la población. Y en la parte centro y sur del continente, el cristianismo tiene mayor relevancia, especialmente en ciertas comunidades como lo son Nambia, Angola, Etiopía, etc. Por otra parte, un gran número de las tribus practican religiones animistas, como es el vudú, y estas prácticas se extienden por todo el continente, pero son más frecuentes en las partes centro y sur.
En lo que vendría siendo Oceanía, esto por acá abajo, en lo que vendría siendo Oceanía, la mayoría de la población profesa religiones de raíz cristiana, especialmente la protestante, como sucede en Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, en estos territorios también se combinan las religiones animistas que practican algunos grupos tribales. Aquí. Ah, las grandes religiones de la actualidad son el islamismo, judaísmo, cristianismo en sus tres modalidades, que son el catolicismo, cristianismo y ortodoxo y protestante. También tenemos lo que es el hinduismo, el budismo, el confucianismo y el sintoísmo. Las religiones, al igual que la lengua, se transmiten por imposición o por contacto. Y bueno, gracias a los censos de población que se hacen en México, tenemos datos para reconocer los cambios y los nuevos patrones de composición religiosa en México. Aquí en México la religión que tiene mayor profesión pues es la católica y ahí está distribuido en el diagrama las demás religiones. Ahora, ya hablamos de etnias, lenguas, religiones y ahora vamos a hablar de lo que es el patrimonio cultural. Los grupos humanos en su evolución histórica han dejado huella a través de tradiciones, expresiones orales y escritas, rituales, actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, al igual que construcciones que en suma constituyen una herencia o patrimonio cultural. El patrimonio cultural es un legado histórico que da testimonio de la riqueza cultural de un lugar y brinda un sentido de identidad a las personas. Inicialmente se consideraba como patrimonio cultural únicamente al conjunto de construcciones que tuvieran un valor histórico, por ejemplo, sitios arqueológicos o construcciones estéticas, o bien las categorías físicas o naturales como importancia desde el punto de vista científico, tales como formaciones biológicas, geológicas, áreas de conservación o belleza natural y hábitats de especies animales o vegetales en peligro de extinción. Actualmente, el patrimonio cultural también considera los elementos inmateriales de la cultura, como son las tradiciones, los ritos y leyendas, que en muchas poblaciones, en especial para los grupos indígenas, representan una fuente de identidad y el fundamento de su vida comunitaria. Y bueno, aquí hay una tabla de lo que se considera patrimonio cultural actualmente, tanto materiales o tangibles o inmateriales o intangibles, ¿ok? Ah, el 17 de octubre de 2003, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o lo mejor conocida como UNESCO, aprobó la conservación sobre la protección y promoción de la diversidad de las expansiones culturales. Ahora, cada nación cuenta con monumentos, museos, etcétera, etcétera, que constituyen su patrimonio cultural. Algunos ejemplos en varios países del mundo son las pirámides de Giza, que están en Egipto, la Gran Muralla en China, las Islas Eólicas, que están en Italia, y la Mezquita de la Cava, en la ciudad de la Meca, perdón, en Arabia Saudita. Por ejemplo, aquí en México tenemos lo que es la ciudad de Tulum, Janitzio y Tula, las cuales son parte de su patrimonio nacional y en algunos casos forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Es por esto que han sido reconocidos por la UNESCO. Eh, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene registradas hasta lo que vendría siendo junio del 2003 582 bienes
culturales, 149 bienes naturales y 23 bienes mixtos distribuidos en 129 países. Actualmente me parece que se han agregado más. Hay países a los que les han reconocido un gran número de estos patrimonios culturales y a otros solo uno o dos, pero la cantidad no importa. Realmente lo valioso es que son testimonios de la diversidad cultural. Y pues bueno, aquí en las siguientes diapositivas yo les puse unos cuadritos donde están distribuidos por continentes los patrimonios culturales pues más reconocidos, ¿no? Algunos pues solo se menciona uno de cada, de ciertos países, pero pues hay más. Como tal, el patrimonio cultural es todo lo que es el patrimonio cultural de un grupo determinado. Es una herencia para las generaciones presentes y futuras. En lo social, tradicional, eh, documental y de conocimiento, nos permite como seres humanos la comprensión del espacio en que habitamos, los cambios que en él ocurren y la forma de organización de los grupos sociales. Además, el patrimonio cultural representa una fuente de recursos económicos, ya que de ello se genera una afluencia de turistas que visitan sitios de interés arqueológico. Y esto lo vimos en temas anteriores en lo que vendría siendo el turismo. Los recursos de dichas comunidades son susceptibles de ser usados en favor de su conservación y la supervivencia de las poblaciones cercanas a ellos, por lo que su preservación conlleva también una razón económica de interés social. Y pues bueno, chicos, hasta aquí, bueno, vamos a ver a continuación en Europa. Bueno, aquí en esta diapositiva, eh, yo les puse una imagen que, si no mal recuerdo, es Machu Picchu. Y bueno, esta se encuentra en Perú. Y este es patrimonio cultural. En Europa tenemos los patrimonios culturales y el país en el que están. Y bueno, la imagen que está a la derecha, en la parte de arriba, es la Plaza Roja de Moscú y está en Rusia. Y en la parte de abajo, donde hablamos sobre lo que es el patrimonio cultural en África, tenemos las pirámides de Giza, que es el monumento más antiguo, eh, sí, más antiguo del mundo. Y bueno, en Asia yo coloqué la imagen de lo que vendría siendo la muralla china. Y bueno, ahí pueden ustedes, si les interesa conocerlos o visualizarlos, pues pueden buscar los nombres en internet y les van a salir las imágenes. Y bueno, aquí hay un dato curioso, que es que en Oceanía, los países de este continente sí poseen patrimonios naturales muy importantes, pero ninguno cultural reconocido por la UNESCO. Y pues bueno, hasta aquí sería lo que es la clase de hoy. Ah, bueno, ya solo se faltaría lo que ya les había mencionado, que en México tenemos lo que es Tulum, Janitzio y Tula, pero tenemos ahí lo que son ciudades en donde hay patrimonio cultural aquí en México. Y la imagen que coloqué es una imagen de Tulum. Ahora sí, hasta aquí, ¿alguna duda respecto a lo que son etnias, lenguas, religiones y patrimonio cultural? No, maestra, todo claro. ¿No? ¿Siguen despiertos, chicos? ¿O ya los dormí? Todo claro. Todo bien, maestra. Perfecto. Bueno, entonces por hoy lo dejaríamos hasta aquí. Terminamos este tema y en un ratito les subo la presentación. También ya están las presentaciones anteriores en lo que es el Classroom. Y recuerden, si tienen dudas, no importa si es pequeñita, si es muy grande, no se sientan tontos por tener dudas, al contrario, es muy bueno que tengan estas dudas.
me pueden contactar por el Classroom o me mandan WhatsApp. Mi número está agregado en el grupo de WhatsApp. Entonces, pues si no hay más dudas hasta ahorita y todo está bien, pues nos estaríamos viendo la siguiente clase. Que tengan un excelente fin de semana. Repasen los temas y bueno, nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bye, maestra, cuídese. Hola chicos, buenas tardes. Tomen su receso, por favor, 10 minutos, ahorita comenzamos.